Buenas noches. Andamos con las disputas sobre los liderazgos políticos y es sin duda muy importante porque toman decisiones que nos afectan. Las relaciones entre quienes dirigen las instituciones están en juego, pero al mismo tiempo en numerosos lugares de la Tierra muchas personas pasan hambre y calamidades. Y también hoy jueves, esta madrugada, en la propia Europa ha comenzado la guerra. Rusia se siente amenazada y ha decidido ir por las bravas y bombardear Ucrania, un país soberano e independiente de la Unión Europea. La diplomacia ha sido en vano y se abre un tiempo con consecuencias trágicas en la zona, de muerte y sufrimiento y de desestabilización de países. Solo en la región de Murcia viven 7.600 ucranianos. Frustración y rabia. Что ты орешь, блядь? Что ты орешь, блядь? Успокойся, Олег. Ебало завали, блядь. Надо быть чему, сейчас будет. Алло, Димон. Русские военные в Харькове. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Buenas noches. Terrible, sin duda, son solo una pequeña muestra. Javier Adam, buenas noches, bienvenido al programa. Joaquín Azparren, compañero, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y Pablo, bienvenido también, con unas imágenes terribles. Malas noches, mal día histórico, día terrible, día de cambio en la arquitectura de seguridad europea y un día que presagia un futuro con unas aperturas oscuras y muy difíciles. Javier, hablábamos si podía llegar a ocurrir esto, esa invasión. Ahora se decía desde Rusia incluso, oye, no, es solamente a las puertas por temas de maniobras. A continuación, no, ahora, no, es solamente unos territorios para la seguridad de quienes están dentro, que son rusos quienes están dentro, pero no vamos a ocupar. Al final, ¿tú cómo ves esta situación? Que el presidente Biden, en este caso los americanos, tenían muy buena información y que los europeos pues nos ha pillado un poco con el paso cambiado, porque yo creo que esta mañana yo vengo siguiendo la información, me levanto muy pronto, Joaquín creo que antes, pero bueno, que sobre las 6 de la mañana estaba escuchando ya, pues eso, la apertura de todos los informativos en toda España, pues eso con la guerra declarada y eso. Hemos tenido que esperar hasta las 9 de la mañana para ver la primera reacción europea. Biden ya lo dijo desde hace tiempo, esta semana pasada retiró a toda su representación diplomática de Ucrania, es decir, y también advirtió a todos los ciudadanos americanos que se fuesen. Es decir, América, Estados Unidos sí que tenía buena información, nosotros pues como siempre nos ha pillado con el paso cambiado y ojo, no es la culpa de Europa, es que parece ser que tenemos a alguien que según indican algunos cercanos a él, está un tanto desequilibrado. Esto será un elemento, y no es por insultarlo, no, es por las reacciones que ha tenido durante estos últimos días y parece ser gente que estuvo con Macron, también asesores de Macron en la última reunión, aquella tan peculiar de la mesa enorme en la que dicen, no sabéis cómo ha cambiado este hombre desde ese plano del perfil psicológico. ¿Muy bien? Sí, bueno, pues estamos evidentemente hasta un megalómano que ha emprendido, digamos que una carrera que
que no sabe a dónde va a llegar. Yo creo que ni él mismo sabe ahora mismo ni ha calculado cuáles van a ser las consecuencias que tiene una invasión en Ucrania. Esta tarde, o las últimas noticias eran que los blindados rusos se encontraban apenas a, pueden ser 3 horas de camino de Kiev, de la capital. Yo creo que le está jugando a una guerra relámpago, que si le sale bien, es decir, si llega a la capital y desmonta el gobierno ucraniano, sobre los hechos consumados, lo que va a hacer es bueno, pues colocar un gobierno títere, que es de lo que se habla, en Ucrania, y absorber en forma de federación a los 2 territorios de Lugansk y Donetsk, la región del Donbass, dentro de la federación rusa. El problema es, y la cuestión es, como digo, que él no ha calculado cuál va a ser el paso siguiente y cuáles van a ser las consecuencias de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y eso es lo preocupante, más preocupante todavía, creo que ya de por sí es preocupante, y sobre todo el hecho de que estemos hablando ya probablemente a estas alturas de la noche de centenares de muertos, con todo lo que ello significa, civiles, soldados ucranianos, prorrusos de la región del Donbass, soldados rusos, sus familias, el drama de los refugiados llamando a las puertas de Rumanía, de Moldavia. En fin, estamos viendo todo un drama que vamos a ver, como digo, insisto, qué consecuencias tiene en los próximos días y en las próximas semanas. Estamos, Pablo, en una situación táctica de, como se decía, no, me quedo aquí, tal, no intervengáis, porque esto es territorio, voy a salvar a los míos, o estamos en una guerra abierta. Mira, todo el mundo ha calculado, porque en la política internacional se calcula. Por una parte, Rusia preparó esta guerra desde el día en que cayó el gobierno de Yanukovych en el año 2014, aquella revolución naranja. Aquello significó que un gobierno favorable a los intereses de Rusia, aprobado, votado por el pueblo, fue depuesto en la plaza del Maidán por lo que Rusia entiende como una orquestación occidental de una deposición moviendo las masas en las calles. Y aquello inmediatamente resultó en la ocupación, anexión de Crimea. Y desde entonces yo tengo claro que el plan de Rusia ha sido patentemente, aprovechando las circunstancias, ir resquebrajando, ir dividiendo y deshilachando Ucrania. Especialmente con una Ucrania que, por ejemplo, en junio de 2001 sentó allí en Kiev a 46 países, incluidos todos los de la OTAN, solicitando que el territorio de Crimea volviese a Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho América? América avisó que viene el lobo porque las imágenes satelitarias eran muy contundentes. Desde noviembre hemos visto escalar la presencia de artillería, de misiles, etcétera, de hospitales de campaña en esa frontera. Y aquí ha jugado Rusia, no respecto a Estados Unidos o Occidente, que creyó a Estados Unidos inmediatamente, sino ha jugado a decir: chicos, tranquilos, estoy en unos ejercicios militares, tranquilos como los que hacéis vosotros, el cinismo. Luego, bueno, parece que hay ataques a los rusos que viven en esas zonas rebeldes de Donetsk y Lugansk. Voy a hacer una operación humanitaria allí, voy a entrar a proteger a la población. De nuevo, el cinismo que también empleó Occidente en otras contiendas que no voy a citar aquí. Luego viene viene una invasión por 3 frentes, desde Bielorrusia, desde las zonas rebeldes, desde también Crimea. ¿Y ahora qué queda? La ocupación. La fuerza militar que tiene Rusia desplegada en esos frentes y la penetración consistente hacia el interior de Ucrania no nos habla ya de una ocupación parcial del territorio ucraniano, nos habla incluso de una ocupación completa del país. ¿Qué vendrá después? Hombre, a Rusia le gustaría darle el zarpazo, destruir la capacidad militar de Ucrania, le gustaría dejar muy claro que Ucrania no va a ser, no puede ser, nunca será parte de la OTAN ni de la Unión Europea, que la mitad de Ucrania ya es Rusia, y luego crear una inestabilidad tremenda y una inseguridad brutal entre las repúblicas bálticas que sí forman parte tanto de la Unión como de la OTAN, en Polonia, en Rumanía y en otros aliados de la OTAN. ¿Qué crees que puede ocurrir ahora, las reacciones, los pasos siguientes? Pues hombre, ¿Qué los puede pasos suceder? ¿La Unión Europea, siguientes, Estados Unidos, qué va a hacer? Evidentemente todo el cerco contra la economía rusa yo creo que se va a dejar sentir. Otra cosa es que, según algunas agencias, en Rusia ahora mismo sí que se están produciendo dentro del interior de Rusia algún tipo de manifestación y protesta contra la guerra. Lo que pasa es que se está callando todo eso. En algunas redes sociales sí que está llegando al exterior, están muy controladas, pero está llegando al exterior, y lo que
que ha dicho el gobierno ruso es que lo que va a haber son sanciones contra aquellos que se manifiesten, ¿no?, en contra de la guerra. Eso por un lado, pero bueno, por dar una fuente muy concreta de esa acción que puede darse en la parte económica y que puede ser sustancial. La agencia EFE ha dicho hace unas poquitas horas, dato de la agencia EFE, que cuando se abrió la bolsa de Moscú esta mañana, abrió durante muy poquito tiempo, la quitaron, enseguida paralizaron lo que era la acción, bajó un 45%, o sea, bajaron un 45,2%, fuente, la agencia EFE, un 45,2% de caída de la bolsa de Moscú, o sea, es quedarte a la mitad de lo que tú tenías de todas aquellas empresas que estaban allí cotizando. Es decir, es una barbaridad tremenda, pero es una barbaridad generada por esta intervención, ¿no? Es decir, todo ese cordón sanitario, económico alrededor, yo creo que sí que puede dar cierto margen de presión para que alguien reaccione, pero si estamos hablando de una persona, de un líder incuestionado porque no hay manera de cuestionarlo dentro del país y que toma decisiones y tiene lo más importante, tiene el botón nuclear. Entonces es un elemento clave. En cualquier caso, un hombre que durante estos años que viene gobernando también ha hecho amistades en Europa, porque hay empresas multinacionales, Gazprom, por ejemplo, que está ganando mucho dinero y surtiendo toda Europa, y como directivos de algunas de esas empresas hay antiguos, por ejemplo, Schröder, el socialdemócrata alemán, es una de las personas que está ahí con Putin directamente y que se lo ha ganado, y otros muchos más también. El Consejo de Administración de Gazprom, si no lo ha dejado ya, como lo han hecho algunos otros dirigentes europeos y creo que latinoamericanos que también estaban participando en algún banco ruso y en alguna otra gran entidad. Lo que yo quería apuntar al respecto del conflicto es, hay que ver, insisto, en las próximas horas, al hilo de las manifestaciones que decía Javier, si esta guerra se le enquista a Rusia, como le ha pasado en otros conflictos, o es capaz de dominar la situación en cuestión de horas o en cuestión de días. Porque, es decir, hay, y lo sabe mucho mejor Pablo, el ejército ruso, el de a pie, el ejército terrestre, por decirlo así, es un ejército de leva, hay que cumplir el servicio militar en Rusia. Si empieza a haber muchas bajas en ese conflicto de soldados rusos que no son profesionales, que pertenecen a familias, la presión que pueda haber entonces sí que puede ser mayor por parte de la opinión pública rusa. Mientras no se permita que pase un plazo de tiempo excesivamente amplio y el golpe se juegue rápidamente, se domine rápidamente el país, la posición, yo creo incluso de Putin, va a salir reforzada dentro de la opinión pública rusa. Pablo, ¿habrá solo medidas económicas o crees que habrá también reacción militar por parte de Occidente? A ver, en primer lugar, respecto a lo económico, esta tarde se han reunido los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, 27 jefes de Estado y de Gobierno, después de que en España, además, el presidente del Gobierno convocase al Consejo de Seguridad Nacional, y que 27 estados vecinos tuyos muy ricos que consumen el 30% de tus exportaciones estén dispuestos a sufrir ellos, pero aplicarte sanciones muy duras, cierto doloroso. Que a eso se sume Estados Unidos como miembro de la OTAN, los demás países de la OTAN europeos, Noruega o Turquía, que a eso se sume Canadá y que a eso se sume también Corea del Sur y Japón, ciertamente va a ser doloroso para el que es, por una parte, el país más pobre de Europa, por otra, la 11ª economía del mundo y un país que ha blindado su economía, no desde hace unos días. Putin lleva en un sistema, por una parte, de autarquía económica, sustituyendo internamente en un país tan grande todos los sectores por sectores internos, que no tenga que importar, y al mismo tiempo lo que ha hecho es vivir de manera muy frugal. ¿Esto qué significa? Que Rusia ha ahorrado 600.000 millones, es uno de los países con mayores reservas de dinero, de dólares, del mundo, porque ha sufragado sus gastos con un barril a $40, y lo que ha sido por encima lo han ahorrado. Entonces, todo eso ha sido para proteger la economía. Obviamente, las sanciones van a hacer daño y mucho daño a Rusia, sobre todo cuando se impida la transferencia de microchips y se impida la transferencia de tecnología que va a dañar profundamente el tejido empresarial ruso. ¿Y militar lo habrá? ¿Y militar qué ocurre? ¿Cuáles son las reglas de juego y cuáles son las expectativas?
Ahora mismo la OTAN ha activado su artículo 4, no el 5. El 5 es el de la defensa colectiva. No lo ha activado el 5 porque obviamente Ucrania no forma parte de la alianza. Con lo cual no hay obligaciones contractuales para defender a Ucrania. Y con la amenaza nuclear que Putin ominosamente ha puesto en el centro del escenario, diciendo, y cuidado porque cualquiera que se inmiscuya en este conflicto, mientras yo le doy una paliza a Ucrania, puede sufrir una hecatombe como no se ha visto antes. Eso es eso en los oídos hace gran daño. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que sin que haya tropas de la OTAN dentro de Ucrania, el artículo 4 significa que los países miembros pueden transferir bilateralmente tanto capacidad financiera como tecnología militar a Ucrania. Y efectivamente ya hemos visto Reino Unido, fotografías que ellos mismos han publicado, enviando sistemas antitanques, sistemas anticarro, y mucha gente opina, respecto a lo que ha dicho muy juiciosamente Joaquín, que el ejército ucraniano de hoy no es el que se enfrentó a Rusia de una manera pobre y mediocre en 2014, es un ejército mucho más consistente, mucho más entrenado y mucho mejor armado. Y seguramente también reforzar los países del entorno que sí pertenecen a la Unión. Lo que pasa es que la OTAN lo que ha hecho es reforzar sus flancos con la frontera ucraniana y la zona más cercana a Rusia, los países bálticos, Polonia y también Rumanía, pero el día que si Rusia se enfanga o domina el Estado ucraniano, tenga frontera con esos estados, entonces ahí la situación será extremadamente volátil. Ahí habrá una frontera OTAN y una frontera rusa, y entonces ahí esa situación será muy peligrosa y podría escalar a límites insospechados. Aquí en la región de Murcia, lo comentaba al principio del programa, viven 7.500 ucranianos, personas que se han afincado en nuestra región, pero que tienen allí sus familiares y que están francamente preocupados. Hemos estado hablando con algunos de ellos, vamos a escuchar sus testimonios y también, ya que hacía referencia Javier Adán a las cuestiones económicas, sí puede ser un boomerang también que esas medidas terminen afectando a la Unión Europea, a nosotros mismos. Vamos a abordar también esa cuestión, esas dos, vamos con ellas. Llevamos toda la noche sin dormir, hemos recibido un montón de llamadas, un montón de mensajes de que han tirado bombas por todo el país, hasta no pensábamos que iba a llegar hasta el este de Ucrania. La gente está encerrada, menos mal que tenemos información de nuestro presidente, que nos informa cada hora por las redes sociales de lo que está pasando, nos advierten de no creer en todo lo que están diciendo. Estamos viviendo todos una triste realidad en la que no podemos hacer nada, sobre todo la gente que estamos fuera, tenemos familia, tenemos amigos y es complicado. Sé que por parte de Rusia nadie quiere guerra, es tema político y bueno, también es una forma de alertar al país, a las personas, digamos. No tenemos por qué estar sufriendo, la gente no tiene por qué dejar sus casas, su familia, su trabajo para ir a sufrir. Es una guerra, no es Ucrania y de Rusia, es una guerra de los mundos totalmente diferentes, guerra de mentalidades, donde valores que llevamos aquí nosotros y vosotros y toda Europa y el resto del mundo civilizado no son valores de esta gente. Pueden apretarles, pueden cerrar el grifo, pero claro, como este mundo no es de verdad lo que nos están enseñando, sino el mundo de valores de dinero, entonces aquí manda el que manda. Esperamos que después de esas palabras, de declaraciones, vayan a acciones reales, a acciones de guerra en realidad, porque estamos en una guerra. Es una palabra que pensábamos que ya en Europa no se iba a pronunciar en estos años, pero lamentablemente es así, es una guerra. Ucrania es el límite de Europa con Rusia y Rusia no se contentaría con Ucrania, si pudiese llegaría a más. Hay que tener mucho peligro con ellos porque no se van a parar, si pudiesen llegarían a mucho más. De hecho su objetivo es recuperar el territorio y el influjo y la influencia que tenían como imperio zarista del siglo XIX, que evidentemente llegaba a Europa Central. Estamos hablando evidentemente de una crisis internacional y con repercusiones también en todo el mundo a nivel económico. Hay un lugar donde se está produciendo ahora mismo un encuentro muy importante, el mayor importante del mundo a nivel internacional, que es la Exposición Universal en Dubái. Y se da la circunstancia de que allí está el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de esta universidad,
Gonzalo, cuando salió una delegación de la UCAM, junto también con José Luis Mendoza, Samuel Mendoza, Aldo y Ernesto García. Gonzalo, muy buenas noches. Allí en Dubái es donde estás tú ahora mismo. ¿En qué sitio en concreto y qué ambiente hay al respecto? ¿Qué conversaciones se están produciendo entre gente de muchos países respecto de esta crisis internacional? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Gracias por tenerme en el programa. Pues sí, estoy en Dubái y además estoy en un sitio muy significativo porque estoy en el Burj Khalifa, en el edificio más alto del mundo, en el piso 148. Estoy aquí con unas vistas espectaculares y aquí me habéis pillado cuando me habéis preguntado. Y para lo que me decía, mira, pues esta mañana hemos estado en una feria internacional, la más importante que se celebra en el mundo, de empresas farmacéuticas, que había empresas, pues estaba de Pfizer, Bayer, todas las empresas que te puedes imaginar, y el ambiente era tenso. Ten en cuenta que son multinacionales, son empresas que tienen negocios en todo el mundo, y nos ha pillado todos a bocajarro la crisis, incluso los emiratíes con los que estábamos también estaban nerviosos. Esto es como la nueva capital del mundo, es una ciudad internacional, y todo lo que es una crisis a nivel internacional como esta, pues afecta mucho. Gonzalo, una pregunta más, no te detengo más, pero se están produciendo, además de las informaciones, digamos, de diplomacia, de las que son propiamente bélicas, también sobre economía. Se habla mucho sobre la subida del crudo y las repercusiones que puede producir, sobre el desplome de las bolsas. Se está diciendo que va a haber medidas económicas drásticas contra Rusia, pero que igual es boomerang porque puede también acarrear consecuencias respecto de la Unión Europea. ¿Qué valoración haces de qué puede ocurrir a nivel económico? A nivel económico es un desastre. Ahora que estábamos empezando con la recuperación, una noticia como esta, pues la verdad es que frena en seco. Ahora también es verdad, en mi opinión, que va a depender de lo rápido que se resuelva todo. Si estamos ante una anexión como la de Crimea y el mundo mira para otro lado y Putin se quedó con la parte este de Ucrania, pues entonces todo pasará rápido, las cosas se estabilizarán y el crecimiento podrá seguir. Si estamos ante una guerra que se puede eternizar porque Ucrania se defiende y dura meses, pues he de decir que yo creo que tendrá una repercusión económica mundial muy dura y podemos entrar en otra crisis que no sabemos cuánto puede durar. Hablamos de subidas de precios en el combustible, en la energía en general. Claro, evidentemente el petróleo ya estaba a $100 el barril y bueno, iba a haber, las bolsas han caído, pero todo eso ya verás que si estamos ante una guerra de 15, 20 o de un mes, pues pasará y entonces esos 3 meses la cosa se recuperará. Yo no recomiendo a nadie que venda ningún tipo de stock que pueda tener empresas petroleras ni ningún tipo o de cualquier otro tipo que aguante, pero todo va a depender de que la guerra dure eso, pues 15 o 20 días o que se eternice. Gonzalo, muchas gracias. Un lugar foco del mundo por cosas positivas, por cosas buenas, que es Dubái, y por desgracia ese foco se ha ido a otro lugar del mundo, aunque ahí donde estáis, pues esos temas de conversación, de tensión y de relaciones entre gente de muchos países en donde se está hablando y discutiendo sobre la cuestión. Gonzalo, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bien, para concluir este tema, una valoración. Puntualizar dos cosas que comentaba Gonzalo, y tiene razón. Va a ser clave, insisto, lo que dure este conflicto bélico desde el punto de vista del enfrentamiento armado. Hemos visto al comienzo del programa, Antonio, una de las imágenes eran los helicópteros artillados del ejército ruso atacando la base Antonov, que está en las afueras de Kiev, que es una base, o era, a estas alturas de la noche probablemente, era una base de aprovisionamiento y de movimiento logístico de tropas del ejército ucraniano. Los rusos dicen que han desmantelado 84 instalaciones, incluidas 11 aeródromos estilo Antonov, el estilo del Antonov. Efectivamente, Ucrania se ha reforzado mucho militarmente, dedica algo más del 5% del Producto Interior Bruto a armamento, es decir, a defensa, pero ha quedado demostrado en las primeras horas de este conflicto que ha perdido la batalla del aire, que es fundamental.
fundamental. Hemos visto cómo se señoreaban los helicópteros rusos tranquilamente del cielo de Ucrania sin tener ningún tipo de oposición, una vez que se habían destruido las defensas y lo que son la red de aviso, ¿no?, de los ataques aéreos. Este factor es muy importante, yo creo que va a decidir mucho el devenir del conflicto armado, pero la reflexión que viene a continuación, una vez que la guerra termine con la ocupación de Ucrania, los que van a pagar todas las consecuencias económicas y el castigo económico no van a ser las élites rusas, van a ser los ciudadanos de Rusia, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de Ucrania, evidentemente, esos que ya comentaba, algunos huyendo hacia la frontera Rumanía, otros agolpándose en los supermercados o en las estaciones, y esos ciudadanos rusos que van a sufrir directamente las consecuencias del embargo que antes citaba con algunos detalles Pablo. Las élites, ellos, Putin y los suyos, hace mucho tiempo que han puesto a salvo probablemente sus patrimonios particulares, sus intereses en determinadas empresas multinacionales. A ellos los embargos económicos y el estrangulamiento financiero seguro ya que no les afectan. Y les comentaba antes, por terminar, antes de empezar el programa, el detalle, por ejemplo, de hace un mes del yate particular de Putin, que lo tenía arreglando en unos astilleros, creo que era de Kiel, en Alemania, y hace un mes de repente levantó anclas sin dar mayores explicaciones, a medio reparar, y se volvió corriendo por el Báltico hacia Rusia. Es decir, si Putin se ocupa hasta de salvar su yate, ¿qué no habrá salvado ya de su patrimonio en este mes? Y como él, evidentemente, todas las élites rusas y todos los que se supone que ahora van a ser castigados por la Unión Europea o por Estados Unidos. Javier, temas económicos también apuntado. Sí, no, es que, vamos a ver, la realidad de Rusia es que, como tú señalabas muy bien, el Producto Interior Bruto está por debajo de Italia. Que ya no es la gran Rusia aquella que era la segunda potencia mundial, no, nada de esto, está por debajo de Italia. Es decir, un poquito por encima de España. Esa es su situación real económica, la de sus ciudadanos, por desgracia para ellos. Lo que pasa es que en los entornos en los que sí que se puede manejar es, por ejemplo, algo que se va a tomar una decisión seguramente que en estos días, el bloqueo de los bancos. El bloqueo de los bancos rusos pueden haber puesto a salvo donde quieran su dinero, pero si no tienen acceso a él, ya se pueden salir del país y marcharse todas esas élites rusas que están alrededor de Putin, alrededor del poder, porque luego está el ciudadano normal. Desde hace tiempo que ha bajado la vida media del ciudadano ruso. Nosotros estamos hablando de que nosotros lo tenemos en el entorno de los 80 años, con la pandemia bajó algo y se quedó ahí en esos 80. El ruso ciudadano normal está en el entorno de los 70, no llega. Es decir, es una mala calidad de vida, que todo esto va a repercutir aún más. Es decir, esa presión interna, pues seguramente que se pueda producir. Y por último, ese entorno de seguridad de los bienes, bien, esta misma mañana se decía que aquí va a tener una parte importante que decir todo lo que es la City de Londres, ¿no? Porque donde se maneja, vamos a ver, cuando secuestraron a la Alacrana, que fue un barco español en el Cuerno de África, resulta que todos los pagos que se hicieron para el rescate se hicieron a través de la City de Londres, o sea que hubo un bufete de abogados que además se especializaron en eso. Bueno, pues lo mismo para todos estos fondos que se mueven a paraísos fiscales y demás. La City de Londres tiene mucho que decir si quiere evitar todo esto, y quizás lo diga. Antes de dar la palabra a Pablo, vamos a ver un mapa en donde se reflejan perfectamente esas zonas que dice Putin, que en teoría son las que quiere preservar, que quiere proteger, porque quienes viven ahí son las zonas naranjas. Crimea es la zona roja de abajo y la inferior, y las de naranja son las que dice que quiere proteger porque son ciudadanos rusos. Pero bueno, a tiro de piedra tiene Kiev, que está amenazada. Pablo, un último comentario sobre esto y algo también que querías decir sobre personas que conoces, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta invasión, que puede ser una ocupación, que tal vez muchas potencias occidentales, no sé si la OTAN como tal, pero puedo mencionar Reino Unido y Estados Unidos, van a intentar que Rusia se enfangue en este conflicto, ¿cómo no? No puede ser que le salga gratis a Putin, porque además esta invasión es portentosa de otras invasiones. Es portentosa de que una vez que esas zonas ya han sido declaradas independientes y reconocidas por la Duma o por unanimidad, obviamente hay que hacer un pasillo entre Crimea y Donetsk y Lugansk, porque se ve muy claramente que hay que hacer un pasillo. Pero es que si Rusia invade Kiev y llega a la frontera con Polonia, habrá que hacer un pasillo que conecte Kaliningrado, que como sabéis es una
territorio ruso dentro de la Unión Europea, habrá que conectarlo entonces con Rusia y habrá que hacerlo a través de Lituania o a través de Polonia. Entonces es una guerra que es portentosa necesariamente de más conflictos al futuro. Y por eso es muy importante que las medidas que se tomen ahora para prevenir o para contener o para domesticar o para dañar los impulsos de esta Rusia imperialista hoy dirigida por Putin sean contundentes, muy contundentes, y que los países europeos y Estados Unidos y Canadá y la OTAN en su conjunto estén dispuestos a elevar al máximo la presión y en el esfuerzo a perder dinero, porque obviamente, como señaláis vosotros, el precio del petróleo, del gas se va a disparar. Alemania va a tener que buscar petróleo y gas alternativos fuera de ese petróleo barato y ese gas barato que le llegaba a través de Gazprom, a través de los gasoductos que pasaban por Ucrania y el nuevo gasoducto que ha creado el Nord Stream 2. Tendrá Europa y tendrá sobre todo Alemania que estar dispuesta a pagar un precio. Sí, pero que ojo, que no va a ser gratis para Rusia. Es no, decir, no, pero ellos están dispuestos. Por eso no les importa. No, el que está dispuesto es Putin. Que es el que ha tomado frente a todas las previsiones que había en Europa. En Europa se había expuesto un escenario en el que se decía, si es imposible que pueda tomar esa decisión de invadir, es imposible que pueda tomarla. Y resulta que sí la ha tomado él. ¿Por qué? Porque a él parece ser... Porque nosotros jugamos con una mentalidad muy distinta. Jugamos con cálculos financieros económicos. Y esta élite rusa, construida en el marco del KGB, en el entorno de la Unión Soviética, no tienen esa mentalidad. Como no lo entendamos, estamos perdidos. Porque ellos están dispuestos a morir, están dispuestos a que se les congelen sus bienes, están dispuestos a perder dinero, aunque ellos no lo van a perder. No, lo va a perder la élite rusa, no lo va a perder la élite putinista, que es muy distinto. La élite rusa va a perder mucho, pero no la élite putinista, que tiene empresas incluso en Europa, incluso en España y en Rusia. Sí, pero pierde mucho dinero, pero ellos están dispuestos a pagar el precio. Nosotros no estamos dispuestos. Ese es el problema. Esa élite, otra cosa es lo que pase con el ciudadano normal. Ya verás. Yo esta mañana he estado en Yecla, en una empresa grande, allí por unas circunstancias de trabajo, ¿no? Y me comentaban, dice, nosotros nos está repercutiendo ya. Desde esta mañana hemos estado enviando reporter a todos nuestros clientes diciéndoles que por los componentes químicos que ellos utilizan, otras empresas de Murcia también están utilizando esos componentes que vienen de Alemania, son muy especializados y a los que se utiliza muchísimo gas para generarlos, pues resulta que todo eso iba a tener un componente, de sobrecoste, pero un sobrecoste que decían asumible. Es decir, lógicamente nos gustaría tener un escenario pues más tranquilo porque serían más beneficios. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que pueda ocurrir a muchos ciudadanos de la propia Rusia, en el que dices, estás en una situación muy precaria en todos los sentidos por ese PIB que tienen tan bajo, ¿no? Para lo que es el macropaís que es. Mira, ¿Cuántos usos horarios tiene Rusia? Está muy estudiado que este tipo de autocracias o de dictaduras, primero, muestran la garra y la zarpa dentro del país. Previo a los ejercicios de violencia afuera, lo que hace es una represión dentro de Rusia. ¿Te parece normal que en un parlamento como la Duma todos los diputados al unísono aprueben la declaración de independencia de Donetsk y de Lugansk, que aprueben la intervención militar, todos sin rechistar ninguno? ¿Te parece normal que el presidente Putin convoque delante de la televisión a su Comité de Seguridad Nacional y a uno les pregunte, oye, ¿tú estás de acuerdo? Para que se retrate. Al jefe de los espías. Para que se retrate. Lo humilla en directo. La gente está amedrentada. ¿Es de un perfil psicológico normal esa actitud? Es de un perfil KGBista. El KGB controla la economía rusa. Y efectivamente, estos KGBistas no van a sufrir por las sanciones, porque ellos controlan las empresas de Rusia. Ellos, si no se importa café de Brasil, van a vender café a ellos, sus familias. Van a vendérselo a los rusos. Y los rusos ya viven muy mal. Entonces, como cuando viven muy mal y sabes que la estaca está encima de ti, pues lógicamente te callas, te vas a tu casa, te comes tu trocito de pan con queso y ves la televisión. La verdad es que vamos a cambiar de tema. Hace tan solo unos días, Joaquín, José María Aznar decía que le parecía más peligrosa la guerra del Partido Popular que la de Ucrania. Un comentario desafortunado. Es un comentario desafortunado. Pero sí que aquí, a nivel nacional, y era el tema con el que ojalá hubiéramos abierto este programa, pero hay que estar siempre pegado a la actualidad, lo pretendemos en este programa, y vamos a abrir con esa crisis que afecta en primer lugar al Partido Popular, pero que evidentemente tiene consecuencias en las instituciones. Me gustaría plantearos tres escenarios, ¿no? Por una parte, lo que es la crisis en sí, cuando se produjo ese conflicto, las declaraciones de Ayuso, las declaraciones de Teodoro
en rueda de prensa. Las declaraciones posteriores que me parecieron un gravísimo error de Pablo Casado en la cadena COPE, ¿no? Esa situación, digamos, de erupción inicial. Luego hablamos de lo que ha sido la resolución y lo que está pasando y el futuro. Joaquín, ¿qué te pareció en aquel momento? ¿Con qué te quedas de aquellas acusaciones contra Ayuso en los medios de comunicación, de Ayuso defendiéndose? ¿En aquel momento se veía venir lo que iba a ocurrir, bajo tu punto de vista? Hay muchas claves en todo esto que todavía están por explicar, ¿no? Que es, una de ellas, sobre la que ahora se coloca el foco, es saber quién acabó filtrando los datos de Hacienda y del movimiento de la sociedad que había contratado con la comunidad autónoma y facilitó esa información al Partido Popular, sí. Cosa que es un delito, además, es decir, habrá que esclarecer ese asunto. Eso es, por un lado, lo primero sorprendente. Lo segundo sorprendente es la reacción, evidentemente, de Díaz Ayuso saliendo a los medios de comunicación y denunciando esa campaña de acoso contra ella, a raíz de que ese mismo día el diario El Mundo y El Confidencial son los que ponen sobre la mesa los datos que se supone que están en poder del Partido Popular y que alguien, bueno, pues se ha encargado de filtrar a esos dos medios de comunicación. Sorprende también toda esa trama de supuesto espionaje frustrado a Díaz Ayuso con una posible implicación de alguien dentro del Ayuntamiento de Madrid. Esos son los primeros puntos más sorprendentes. Yo creo que la deriva de todo lo que viene a continuación, es decir, todo lo que ya a lo que hemos asistido, tiene un momento clave. Yo lo comentaba esta mañana en la tertulia en la radio, y es el por qué, si sales a los medios de comunicación, como hace Pablo Casado en la COPE, y pone de manifiesto la posible existencia de bueno, pues una presunta corrupción en el entorno de Díaz Ayuso, a continuación vas y archivas el expediente que se supone que has abierto en la investigación interna que se supone que ha hecho el Partido Popular en cuestión de horas. Yo creo que ese error es clave, y ese error acaba propiciando y precipitando todo lo que ha venido a continuación. ¿Y qué es lo que ha venido a continuación? Yo creo que lo que ha venido a continuación es el hartazgo soterrado que se mantenía dentro del Partido Popular con respecto a los comportamientos y las actuaciones de Pablo Casado y de Teodoro García Egea. Había un hartazgo soterrado, había un malestar demostrado tras las elecciones en Castilla y León, la frustración de no haber conseguido los resultados y de una deriva que se veía que en vez de ganar terreno político se iba ensanchando la opción del electorado de Vox, mientras tú te ibas restringiendo sin ser capaz ni siquiera de recoger los réditos de lo que suponía la destrucción y el descalabro de Ciudadanos. Yo creo que ese malestar soterrado ha aprovechado esta oportunidad para salir, manifestarse, entrar en ese estado de ebullición y provocar todo lo que ha pasado. Javier, ¿qué te llamó la atención de aquellos momentos? Pues mira, después de algo tan trágico como lo que hemos hablado, me vais a permitir un tono algo más lúdico, ¿no? En el que yo diría que Teodoro y Casado han tenido un accidente laboral, ¿no? Un accidente laboral porque se ha enfrentado con el mar, con Miguel Ángel Rodríguez, y ha sabido jugar mucho mejor sus cartas. Al hilo de lo que decía Joaquín, que suscribo casi todo, pero yo creo que habría que hacer un histórico previo, ¿no? Ellos vienen, Teodoro y Casado, ganan un congreso fallido del Partido Popular, en el que hay un enfrentamiento entre dos lideresas tremendas, después de una moción de censura a Mariano Rajoy, y en ese enfrentamiento de ese congreso, en el que están Soraya Sáez de Santamaría, que es la que gana, porque se dice, Casado ganó el congreso en el que lo eligieron las bases. No, él va a la segunda vuelta. La primera vuelta, la que lo gana es Soraya Sáez de Santamaría. Y el cabreo al que llega María Dolores de Cospedal porque pierde y se queda como tercera y ya no puede presentarse a esa segunda opción, esa segunda parte del Congreso, es la que hace que todos los votos de los cabreados contra Soraya se junten y beneficien a Casado. Pero no han sabido en este tiempo conseguir un enraizamiento dentro del partido y no han conseguido tener incluso una cierta empatía, que se acusaba especialmente a Teodoro, que se decía, hombre, es que se comporta como un general, y aquí resulta que esto es un partido, no es el ejército. Y entonces pues todo esto acaba generando un problema en ellos, en la actitud de no saber interpretar la comunicación, y es a lo que voy y con eso cierro. El asunto es que dices,
se sabía perfectamente, se había debatido incluso en el Parlamento de Madrid todo el tema de la posibilidad de corrupción del hermano de la presidenta, ¿no? de Ayuso. Entonces dices, esto que ocurre ahí y en el Parlamento se desestima, no se sigue esa investigación, se queda ahí como larvado, ¿por qué no se sigue adelante? De ello ninguno de los dos fue a la Fiscalía, supuestamente tenían, según dijo en la entrevista Casado de la COPE, tenían esa información, pero no fueron a la Fiscalía. Lo han dejado como que tenían que preguntar y nada más. Y entonces Miguel Ángel Rodríguez, que es muy hábil, que es quien dirige, yo creo que en gran medida toda la acción de gobierno de la presidenta de Madrid, dice, momento oportuno y claro para sacar esto y hacer virtud de ese defecto, pues justo después de las elecciones de Castilla y León, en el que resulta que el éxito, como se había vendido que iba a haber una mayoría absoluta y simplemente se ganaron las elecciones con una tesitura tremenda por tener que gobernar seguramente que con Vox, todo eso un experto como Miguel Ángel Rodríguez lo hace, lo saca, dice, sal tú a hablar, y resulta que sale inmediatamente a contestar, y creo que ahí es el origen del error tremendo Teodoro, y con unas maneras que no eran propias, a mi juicio no eran propias. Si hubiesen tenido un plano mucho más institucional, es decir, usted ha salido ahí, bien, nosotros como institución que somos, como Partido Popular que somos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esto que usted está haciendo. Pero resulta que cayeron en la trampa. La provocó muy bien con la filtración, sí. La filtración, a mi juicio, a los dos medios, pero lo que filtró fue en realidad que se le estaba espiando, porque lo que sacan los medios de comunicación es, se está espiando a la presidenta de Madrid, y sale ella como víctima. Hace referencia, Javier, a la declaración de Teodoro. A mí me sorprendieron muchísimo más las de Pablo Casado, porque en la entrevista en radio, lo que él dice prácticamente la acusa de corrupción y si no, por lo menos ética, moralmente. Claro, una acusación de ese tipo es francamente dura, con datos que además luego se han demostrado que no son ciertos. Luego hubo discusión de Casado diciendo, oye, ¿quién me ha dado los datos equivocados? ¿No? Se ha filtrado que los datos no son los correctos. Los demás varones, la verdad es que esa declaración, bajo mi punto de vista, fue terrible. El liderazgo de Génova está fuera porque han cometido errores graves desde dentro. Me refiero que es cierto que uno puede remontarse a 2018 y a ese congreso, que con todas las de la ley, podemos hablar de las segundas vueltas, pero es que es un congreso con segundas vueltas. Gana Pablo Casado. Por ahí tenemos un presidente débil y un secretario general demasiado fuerte, por decirlo así, demasiado generalísimo, como se le llegó a llamar, el generalísimo. Y ese tándem no ha fructificado bien porque tampoco han encontrado, al principio tantearon muchos discursos, unas veces eran un discurso muy cercano al de Vox, otras veces era el hombre moderado, otras veces era el hombre atildado, o sea que ha habido muchos Casados. Y eso ha creado gran confusión en el electorado. Luego, la progresión electoral, la progresión demoscópica de Casado se producía más por los errores del Partido Socialista y su coalición Frankenstein que por propios méritos. Entonces había una enorme debilidad larvada y se fue filtrando esa desazón y esa inquietud respecto a la potencia de este presidente y de ese equipo de gobierno, así como a los resultados que pudiesen obtener. E incluso ellos, los varones, no veían con claridad que fuese un candidato ganador Casado. Pero claro, en este contexto empieza una deriva que debemos de estudiarla en este sentido. ¿Había entre la señora Ayuso y el señor Casado un problema ideológico? Evidentemente no hay un problema ideológico. De hecho, ella es un producto del casadismo. Ella, como dice y reitera Casado y también Teodoro, ella es un producto del casadismo. Lo que pasa es que no sé si debemos emplear la figura de David luchando, David y Saúl, no David y Goliat, sino en la envidia que genera en el rey Saúl cuando nombra a un luchador como David contra Goliat, que David sería obviamente Ayuso, vence al monstruo Goliat, al hombre ese monstruoso, y entonces en Saúl se va produciendo progresivamente una inquina, una envidia que lleva al deseo de destruir a Ayuso. Es una dinámica explicable, que explica este fenómeno, es si el efecto Pigmalión. Si Casado y Teodoro no decidieron en algún momento acabar con las opciones de esta estrella ascendente que podían en algún momento hacerles la cama a ellos. O si por el contrario lo que encontramos es la idea de Sansón. Sansón entre las columnas que dice muera yo con todos los filisteos. Y esa es Ayuso. Ayuso que decide activar el botón nuclear, seguramente por el consejo del señor Miguel Ángel Rodríguez, al que yo por cierto conocí, y activa ese botón nuclear, genera un escándalo y cae en la trampa de manera muy, desde mi punto de vista, estúpido, con gran ceguera, primero Teodoro García en su intervención, y ya es el final, cuando Casado
se desliza a algo totalmente impropio de un presidente. Salir públicamente, como si fuese el jefe de la Gestapo interna del partido, en un programa de máxima audiencia, a exponer un estado de corrupción en la Comunidad de Madrid y de la presidenta en esa relación. Y luego está el juego sucio de los detectives y demás. ¿Y eso qué hace? Que cuando estalla la bomba, Teodoro García y Casado no saben ni dónde están, pero cuando se asienta el polvo lo que se encuentra es que los varones han dicho vais de salida, vais fuera. Ha habido consecuencias, vamos a verlas con todo este conflicto. Vamos a ver dos consecuencias, dos gráficos que son muy ilustrativos. Por una parte es la valoración de los líderes del partido, de 3 líderes del Partido Popular que se han visto involucrados en este conflicto. Es una encuesta, un sondeo que ha hecho Electomanía y que nos muestra, fíjense ustedes, la valoración tras el conflicto hace tan solo unos días, no de los votantes del Partido Popular, ojo, es valoración de ciudadanos en general. Consideran que todos lo han hecho mal, hay por debajo de un 5, pero dentro de eso, ese es el primer dato, todos están salen mal parados. El siguiente dato es la valoración. La puntuación de Ayuso es de 4 puntos, la de Almeida un 3 y la de Casado un 1. No tanto Casado, sino que es Génova, lo que es el aparato del partido. Fíjense ustedes que ese liderazgo de Ayuso, en definitiva, de quien tienen los votos también, que se produce de manera importante. Y luego otra consecuencia, y es estimación de votos. También hemos acudido a Electomanía, y es que la guerra del Partido Popular le deja su peor resultado y catapulta al Partido Socialista y a Vox. Hay un sondeo que nos muestra la tendencia de voto en este momento, que en efecto el Partido Popular se quedaría solo con 61 diputados, se produciría un sorpaso de Vox con 92, que se dispara, también lo hace el Partido Socialista con 110 y Podemos se queda con 32. Son dos opiniones de los ciudadanos que pongo encima de la mesa. Por una parte, cómo ha dañado y en qué medida a estos líderes del Partido Popular, y luego también qué reacción sociológica se produce en cuanto a intención de voto. Javier. Miguel Ángel Rodríguez fue el que llevó a José María Aznar a la Moncloa. Por recorrer, para cualquiera que no tenga memoria de eso, que sepamos que es alguien que por eso es tan relevante en todo este juego. Primero a presidente de Castilla y León. Sí, primero a presidente de Castilla y León y posteriormente a la Moncloa, que no fue poco. Se daba además que ahí había un caldo de cultivo importante en varias cosas. Corrupción del Partido Socialista y luego que evidentemente José María Aznar tenía la talla que demostró después como presidente del gobierno. En cuanto a esto, pues fíjate tú que a mí lo que más me preocupa, esto es una foto fija desde momento, pero tenemos elecciones autonómicas en un año y poco, año y 3 meses, en mayo del próximo año. Si eso lo trasladamos a Murcia, pues no sería extraño que haya un tsunami que viene después de ese mar, utilizado ese accidente laboral con mar, un tsunami que pueda venir aquí, y sabemos que en las últimas elecciones generales, en la región de Murcia, las generales, pero los votos en la región de Murcia, Vox fue la fuerza más votada. Pero estás hablando dentro de un año y medio, Javier. El Partido Popular... ¿Tú crees que esto se ha curado en un año y medio? Sí, yo pienso que sí. A ver... por eso quieren la inmediatez, ¿no? Sí, eso es lo que quieren. Sí. Pero es que yo lo que no tengo muy claro es, otra vez volviendo con Miguel Ángel Rodríguez, si la jugada era una banda, era cargarse a estos dos, o la jugada es a dos bandas, porque ya ves que Isabel Díaz Ayuso ha dicho no, yo no me voy a presentar. Bueno, en política yo no me voy a presentar es una vez que estuviese Feijóo en Madrid. Ya veremos a ver lo que ocurre con Feijóo. Escenario de aquí a un año para Feijóo. Resulta que dices, ¿va a estar en el Congreso de los Diputados? No, porque él no está en el Congreso de los Diputados. Tendría que buscarse seguramente que la figura de senador autonómico, es decir, quitar al que esté ahora y entonces quedarse para tener una mayor presencia, que será esa. Tiene que dejar, seguramente que tiene que dejar la presidencia en Galicia. Y va a ser un señor en las manos de quien controla los medios de comunicación en Madrid de una manera poderosísima.
muchísima, entre otras cosas porque tiene mucho dinero, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, ese escenario, por eso que digo que él, que está acostumbrado, Miguel Ángel Rodríguez, a jugar no a una banda ni a dos, sino a muchas bandas, ojo, eso está encima de la mesa. El calendario, Joaquín, te está planteando. Lo dice así de pasada, pero por aclararlo, está planteando que continúa Casado de secretario general hasta el Congreso Extraordinario, que es final de marzo, abril. Continúa. A partir de abril, ahí se produce una elección del partido, dentro del partido, para elegir para el candidato, que puede ser Feijóo, pero no necesariamente va a ser el candidato a la presidencia, que está dejando caer Javier. Vamos a ver, yo creo que el rédito electoral del dúo Pablo Casado y Teodoro García Egea es el que es: debacle en Cataluña, debacle en el País Vasco, donde ellos son los que eligen al candidato, resultados más o menos aceptables en Andalucía, donde ellos no eligen al candidato e incluso intentan mover la silla de Juanma Moreno. También lo intentan con el presidente de Castilla y León, con Mañueco, que tampoco es un hombre de Casado y de Egea, y el producto Díaz Ayuso es un producto que, gracias a Miguel Ángel Rodríguez, se hace su propia marca Díaz Ayuso por encima de marca del Partido Popular, y los resultados son los que son. Luego, poco rédito electoral consigue, digamos, esta pareja al frente del Partido Popular. ¿Qué va a pasar ahora? Alberto Núñez Feijóo, yo creo que proyecta una imagen dentro del Partido Popular y dentro de todos aquellos que se han ido cabreados del Partido Popular a Vox, que yo sí que espero que en el plazo de un año pueda reconducir la situación de tal suerte que todos los votantes no convencidos de Vox, que son la inmensa mayoría y que están cabreadísimos contra todo, acaben de nuevo vehiculizados de alguna forma y canalizados hacia el Partido Popular y hacia Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que el peor candidato que tiene ahora de rival tanto Vox como el Partido Socialista va a ser Alberto Núñez Feijóo. Es mi opinión. Bueno, en primer lugar, es cierto que Núñez Feijóo es un hombre muy cauto, de hecho no ha querido avanzar nada, va día a día, paso a paso. Tiene de su parte que conoce todos los intríngulis del Estado, desde que es un niño ya era director general del Insalud, de Correos. Fue llevado a la política de la mano de un hombre que, por cierto, estuvo en la UCAN, Román Beccaria, que era un gran gestor. Es un hombre que ha ganado 4 mayorías absolutas y es un hombre reverenciado en el Partido Popular. A mí personalmente no me gusta. No sé por qué razón exactamente, le veo un perfil un tanto tiránico, un tanto despótico, y me parece que tuvo su momento cuando todo el mundo le pidió que liderase el partido con la caída de Rajoy, no aceptó, se fue a Galicia y, como decís... Había rivales había rivales. Lo que no quería Núñez Feijóo en ese momento... Avanzo en el razonamiento. Era porque además no llegar yo voy por en reclamación. la línea que ha mencionado muy bien Javier, y es cierto que en ese sentido hay hay una cierta cojera en la figura de Feijóo. Lo que pasa es que Feijóo es como esa figura providencial que todos los varones han decidido enaltecer para apagar el fuego. Pero luego yo dudo que una persona como la señora Ayuso, con ese potencial, con esa popularidad, su apetito de poder, su sueño de convertirse en presidenta de Madrid, su sueño de convertirse en presidenta del partido incluso, pero sobre todo en presidenta de España, pueda haberse visto enajenado el sueño por esta disputa en la que además ha ganado. Ha expulsado del poder a los que eran sus enemigos directos, ella se mantiene, se ha cobrado la pieza, y ahora yo creo, estoy con Javier, sería posible que la señora Ayuso en algún momento sea la candidata del Partido Popular a las elecciones. En algún momento, eso sí, discrepo de vosotros que vaya a ser ahora, es decir, no va a ser en las elecciones del 2023. Tenía más tirón que Feijóo, No lo va a ser, y probablemente, de alguna forma, uno de los principales apoyos de Núñez Feijóo en las elecciones del 2023 va a ser Díaz Ayuso. Ella, yo creo que ha asumido, o lo ha asumido Miguel Ángel Rodríguez, que no es el momento, lo ha dicho que no es el momento ahora, que no es el momento en las elecciones del 2023. Ahora, dependerá de los resultados del Partido Popular, entonces, para ver cuáles son los siguientes movimientos de Díaz Ayuso. Pero yo creo que ahora... Está escaldada. Y habrá que ver qué pasa con el... Dos preguntas concretas, tipo test. De los varones, ¿quién es el candidato? Núñez Feijóo. Está claro. Si hubiera elecciones ahora mismo, ¿quién sería la persona que obtendría más votos? Y eso lo saben en Génova. ¿Núñez Feijóo o Ayuso? Núñez Feijóo. ¿Tú crees? Sí.
Yo no lo comparto en absoluto. Yo sí que creo que la jugada puede ser, dicho así, que la estrategia que puede seguir el Partido Popular es que ahora mismo, después de este cisma que se ha abierto, pero así, y consolidar el partido. El Partido Popular es un partido importantísimo que tiene unas raíces imbricadas dentro de la población española muy importantes, muy grandes. Esto hay que calmarlo, hay que volver a tener esas bases sólidas pero es que esa función quien la puede hacer claramente es Feijóo, porque uno controla bien el partido, a través del Congreso va a poder controlar bien todos los territorios, pero eso no quiere decir que le ponga en esa situación de salida para las elecciones generales, que según anunció Pedro Sánchez, otra cosa es que lo cumpla o no, que va a estirarlo hasta el final, lo que quiere decir que puede ser a finales de 2023, incluso parece ser que podría ser a comienzos de 2024, si a finales de 2023, pero dices, espera, que simplemente es eso, si a día de hoy a cualquiera le decimos en España, pero incluido el País Vasco, donde Teodoro hizo un desastre, a mi juicio, tremendo que se pagó en las elecciones autonómicas. El Partido Popular en el País Vasco es que pasó prácticamente a ser irrelevante, cosa que no había sido hasta ahora, especialmente en Álava. Pero bueno, dices, si a día de hoy tú te vas incluso al País Vasco y las personas cercanas, al Partido Popular, pero también a Vox, porque allí también hay votantes de Vox, y por supuesto que en el resto de España, que dices, corcho, imagínate tú aquí en Murcia, aquí en Murcia, estoy hablando de las elecciones generales, que de repente pones a Isabel Díaz Ayuso como lideresa, donde Vox sacó bastantes votos, habrá mucha gente que diga, pero si es que tiene un discurso, que fíjate tú lo que ha ocurrido en Castilla y León. En Castilla y León, que es que parecía aquello que en lugar de mítines se estaban dando conciertos de una cantante pop muy relevante, porque es que se llenaban y todo el mundo pidiendo su voto. Antes de las elecciones generales del 2023, si se cumplen los calendarios, están las elecciones autonómicas. Sí. Yo creo que el electorado, incluso el propio de la Comunidad de Madrid, no entendería que Isabel Díaz Ayuso, al año y pocos meses de haber ganado unas elecciones para, se supone, llevar a cabo una acción de gobierno prolongada, no se presentara a las elecciones autonómicas de mayo de Madrid, ¿se va a presentar? Porque ya estaría a las puertas al mes siguiente de ser la candidata a las elecciones generales de 2023. Lo que sí que es a mí no me encaja. Lo que sí que es importante para ella, hablando de los procedimientos judiciales, es que sigan el mismo ritmo que suelen tener en España. Es decir, que todo eso, la Fiscalía, que todo esto acabe resolviéndose dentro de 8, 9, 10 años. Pablo. Entonces, ese puede ser un escenario. No, lleva razón, Javier, yo creo, en que si lo que se trata es de reducir esa curva en verde que hemos visto, me refiero al Partido Popular, por supuesto, si se trata de reducir esa curva de 92 escaños a Vox, la única y la que mejor lo va a hacer va a ser Díaz Ayuso. ¿Quién la tiene reducida a cero? ¿Quién tiene reducida a cero a Vox en Galicia? ¿Quién lo tiene? Cierto. Pero bueno, aquello es muy especial porque... Y Ayuso no lo tiene a cero. Fraga Iribarne, dejó también una herencia que los demás líderes del PP y el caso de Feijóo, se han beneficiado mucho. Pero vengo a decir, Feijóo es un hombre que no habla bien al votante de Vox que pudiese votar al PP. ¿Por qué? Porque él es un señor que habla de un discurso moderado, sé que lo dice, el centro, la moderación, el centro, la moderación. Con eso no va a captar votos de lo que llaman, o lo que Teodoro llamaba la falsa derecha, es decir, de Vox. Yo sigo convencido que buena parte del votante ahora mismo de Vox es un votante cabreado, que si ve una situación diferente en el Partido Popular, va a volver al Partido Popular. Sí, pero que es más fácil que lo vea también, una ideología. Pero que es más fácil que lo vea con Ayuso. Solamente en cuestiones tan básicas como la unidad de España. Oye, quiero ver, propongo dos cuestiones más, que es importante que quiero que lo veáis, porque habéis hecho referencia a las elecciones autonómicas. Bueno, a las autonómicas habéis dicho, y me ha gustado lo de la autonómica porque me quiero ir a Murcia y a Andalucía, Joaquín. Claro. a Murcia, si no se me queda fuera. A Murcia porque Fernando López Miras, ¿qué va a pasar en Murcia? Puede desestabilizar, ¿no? Ya se ha dicho que no, que en absoluto. Y él ayer tarde, entrando a Génova, en Madrid, hacía este comentario después de haber dicho poco antes no lo mismo. Vamos con ese testimonio. Decía que la situación no es agradable para nadie y por lo tanto requiere una solución rápida y una solución que parta del consenso y de la unidad. La solución es Feijóo. Bien, y ahora saltamos de una autonómica, os pido ahora la opinión para cerrar el programa, a otra autonómica, Andalucía. Se ha dicho, en Andalucía no se van a adelantar los comicios, la relación del Partido Popular con Ciudadanos allí es estable,
pero todo este trajín también acarrea cosas que le puede hacer dar un botón o dar a otro. Miren ustedes cómo están los sondeos ahora mismo en Andalucía, un sondeo difundido por Viva Sevilla que nos dice esto, que el Partido Popular obtendría 50 escaños, que Vox obtendría 20, 29 Partido Socialista y 6 Podemos. Eso es lo que ocurriría si, con esta tendencia, ya sabemos que los sondeos son fotografías, y además extrapolando cuestiones generales, nacionales, sobre una autonomía, luego en cada autonomía se juegan también aspectos locales. Un último apunte, Javier. En cuanto a Andalucía, ¿o prefieres que entremos con lo de Murcia? Porque creo que voy a cerrar, así que con lo que te apetezca. Pues es que casi prefiero cerrar Murcia, seguro. Fíjate tú las declaraciones que han salido del presidente López Miras. López Miras siempre lo ha dicho, es un hombre fiel y ha sido muy próximo y amigo y es de Teodoro. El cambio este de Feijóo es de última hora y resulta que hay alguien que le intentó adelantar por la derecha, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, que, ojo, esto es lo que puede ocurrir, que en el próximo congreso que tiene que haber en la región de Murcia, pues resulta que puede haber una alternativa, ¿no? Y Fernando López Miras tiene el inconveniente de la ley del presidente que aún está vigente y que, según esa ley, no podría presentarse. ¿A quién va a apoyar Feijóo una vez que Feijóo haya amarrado los machos de todo el Partido Popular? Por eso prefería hablar de Murcia en lugar de Andalucía. Un último turno, pero lo que ha comentado Javier tiene miga, ¿eh? No, esa es la duda. ¿Quién va a quitar o poner candidato del Partido Popular en la región de Murcia? Por mucho que le duela al Partido Popular en la región de Murcia, va a ser Núñez Feijóo. Y va a ser Madrid, y va a ser Génova, con lo cual será Génova quien al final decida. Hará bien López Miras en poner y ensalzar la figura de Núñez Feijóo en los próximos meses e intentar distanciarse de las fotografías de Casado y de Teodoro. Y lo de Andalucía, el Partido Socialista todavía no ha perdido unas elecciones en Andalucía. Me parece demasiado optimista esa encuesta y hay que tener en cuenta que llegó, optimista para el Partido Popular, porque el Partido Socialista llegó muy dividido a los últimos comicios. El sector antisusanista promovió incluso un poco la abstención dentro de esas elecciones autonómicas y Juan Espadas ahora mismo yo creo que ha conseguido volver a aglutinar todo el movimiento socialista en torno a su figura. Vamos a ver, porque es un candidato por someterse por primera vez a unas autonómicas y a Juanma Moreno creo que no se lo va a poner tan fácil como en esa encuesta. Pablo. Bueno, la verdad es que el cambio de caballo de López Miras, el cambio de cromo, el cambio de líder, subirse al caballo ganador, como quieras llamarlo, llama la atención porque él quedó aislado en esa defensa que parecía leal a Casado y a Teodoro. Es cierto que Murcia, durante el liderazgo de estas dos personas en Génova, ganó una presencia grandísima, ganó un peso específico en Madrid, porque teníamos a Teodoro por una parte y luego Casado venía cada muy poco tiempo a la región de Murcia. Ningún líder del Partido Popular o candidato a la presidencia ha visitado tanto Murcia como Casado. Era un activo para Murcia. Y por eso la respuesta inicial de López Miras fue de defensa y de alabar el trabajo que habían llevado a cabo en 3 años dentro del partido estas dos personas, secretario general y presidente. Pero el cambio de vestuario, el cambio de camiseta fue instantáneo, ¿no? Estas declaraciones fueron un shock a nivel incluso nacional, de lo rápido que se vehiculó toda la energía del PP, toda la energía azul, la savia azul hacia la figura de Núñez Feijóo. Pero ha señalado algo muy importante aquí Javier, y es que lógicamente esa persona con tantísimo potencial, esa político encerrada, entre comillas, en su municipio, esa señora tan grande que no cabe ya creo en la alcaldía, Patricia, pues lógicamente entiendo que debió vislumbrar un orificio de oportunidad a su crecimiento político en el marco de la región de Murcia con ese cambio de liderazgo. Siempre ocurre. Un cambio de liderazgo implica cambio de posiciones, cambio de figuras y cambio de lealtades. Y tal vez lleva razón que se adelantó y luego creo que le ha querido contrajugar López Miras también para quizá abortar su esfuerzo de salir ahí a la palestra. Ella tiene un buen respaldo en Ramón Luis Valcárcel, o sea, por dejarlo encima de la mesa porque es así. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo del partido lo habla y Patricia no va sola, va bien acompañada. Bien, vamos a dejar este tema aquí, del que se va a seguir hablando sin duda alguna mucho durante las próximas fechas.
Se decía que Casado podía dimitir el martes, parece ser que al final no, que va a continuar hasta que haya un congreso y se produzca esa transición. Vamos a ver, transición hasta aquí, como dice Joaquín, o hasta allá, como dice Javier, lo iremos descubriendo en las próximas fechas. Y también estaremos pendientes de ese conflicto bélico, ojalá que acabe pronto con el respeto que no parece que se vaya a producir por parte de quienes lo han iniciado y que con el que hemos abierto este programa. Con esas imágenes, lamentablemente, terminamos también. Javier, muchas gracias. Joaquín, ha sido un placer. Vosotros. Pablo, Un gusto, gracias. un gusto. Volveremos el próximo jueves aquí en Popular Televisión en El Debate. Buenas noches. Едем назад, поплыли нас. Охуеть, блядь. Что ты орешь, блядь? Да Что ладно, ты орешь, всё, блядь? Ты успокойся, Олег. ебало завали, блядь. Надо, блядь, Чмо, спокойно блядь? сейчас быть, блядь. Алло, Димон. Русские военные в Харькове. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій.